La parashá Noa, que damos la bienvenida a todos, bienvenidos. Estamos hablando de la situación que estamos viviendo actualmente y hemos dicho que el mundo entero está conmocionado, confundido y muchos aterrados con lo que está pasando en Israel y los terroristas con Hamas. Muchos están esperando desaparecer de un momento a otro. Otros ya ni hablan del rapto porque ven inminente la gran tribulación. Yeshua dijo en Mateo 26, por ahí 24, digo, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os perturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esa es la versión Reina Valera del 1960. La Parashá Noah es una de las porciones de la Torá más controversiales por sus implicaciones, por sus situaciones que se presentan. Yo he llamado esta porción de las Escrituras la Parashá de los juicios, porque habla de dos grandes juicios universales: el juicio del diluvio y el juicio de la Torre de Babel, el de la confusión de lenguas. Ahora, es interesante que en esta porción el nombre de Hamás aparece dos veces, al final del versículo 6:11 y en el 13, señalando que Hamás es la razón del gran juicio divino. Pero tengo que hacer una observación. En hebreo, la palabra Hamás aparece con Hey y no con Ei, no con H. Y Hamás realmente es con H, no con Hey. Sin embargo, suena igual, o suena igual. Entonces, eso es muy importante aclararlo. El versículo 11 dice así, dice, del capítulo 6 de Bereshit o de Génesis, y se corrompió la tierra en presencia de Elohim y se llenó la tierra de Hamás, violencia. El versículo 13 dice, y dijo Elohim a Noah, el fin de toda carne viene ante mí, por cuanto la tierra se ha llenado de Hamás, violencia. A causa de ellos, he aquí los destruyo con la tierra. Así que es interesante esto, que la palabra Hamás, que aparece dos veces acá en Noah, en la concordancia Strong, da una cantidad, un cómputo de 86 veces esta palabra, acotando de que no se escribe con Hey, sino con Het. ¿Ok? Mire esta investigación interesante. 20 veces aparece como violencia, se traduce como violencia. 7 veces se traduce como iniquidad. 5 veces como rapiña. 3 veces como agravio. 3 veces como maldad. 3 veces como violento. 2 veces como falso. 2 veces como injuria. 3 veces como injusto. 4 veces como robo. 1 vez como afrenta. 10 veces como crueldad. 1 vez como falso y 2 veces como mal. Wow, es interesante que el grupo terrorista que mantiene al mundo hoy en día en vilo se llame Hamas, con la diferencia que ya he dicho. En árabe esta palabra es un acróstico o acrónimo, como algunos le llaman, de Harak, y Harak es con H. Harak al Mujeguamán al Islamí, movimiento de resistencia islámica. Este es interesante, movimiento de resistencia islámica, cuyo propósito es erradicar de la tierra a los infieles, a los que ellos consideran infieles, o sea, erradicar de la tierra a todo aquel que no crea lo que ellos creen, que no crean lo que los islamistas creen, y que el islamismo debe gobernar toda la tierra. Ese es el propósito de este movimiento. Ahora yo pregunto, ¿casualidad esta acotación de este nombre en la Tanaj? ¿Fue a propósito o es profético? No lo sé. Lo que sí sabemos es que todas estas características son evidentes en este grupo
por su crueldad. Eso es interesante. Ahora, la pregunta que yo hago, mis amados hermanos, a usted y a mí en este momento es, ¿será este grupo quien propiciará la gran tribulación de la que Yeshua habla? La situación que estamos viviendo actualmente será el inicio de la gran tribulación. La gente está conmocionada, confundida, preocupada, y otros dicen que eso no es un cuento. Yeshua dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no se preocupen, no se azoren, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Quiero que reflexionemos sobre tres cosas inspiradas en la Parashá Noah. Uno, la condición del hombre en los días de Noah. Dos, la condición del hombre en los días finales. Y tres, una advertencia. Serán tiempos de gran peligro. Que esto nos ayude a nosotros a estar preparados. Entonces, veamos la condición del hombre en los días de Noah. Jesús dijo, como en los días de Noah. Entonces, aludiendo a la parashá de hoy. Entonces, vamos a ver qué pasó en los días de Noah. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Génesis 6, 5 al 8. Vio entonces el Eterno que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. Y el Eterno sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció en su corazón. Y dijo el Eterno, borraré de sobre la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia, del reptil, las aves de los cielos, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Aquí vemos nosotros cómo interpretar esto. No es fácil, porque aquí se le está dando características de humano al Eterno. Y realmente el Eterno es divino, infinito, y no tiene comparación. Pero aquí vamos a ver nosotros una consideración divina. Vio entonces el Eterno. ¿Qué significa esa expresión? Esta expresión, mis amados hermanos, como muchas otras, no es fácil de definir e interpretar por darle al Eterno cualidades antropomórficas que dan la impresión de que el Eterno hubiera ignorado que eso sucedería. Como que si él creó al hombre y luego no sabía lo que iba a pasar. Esa es la impresión que da. Uno de los atributos del Eterno es que él es omnisciente, es decir, que todo lo sabe. El salmista dice que aún el pensamiento de nosotros no ha salido de nuestras mentes cuando ya el Eterno sabe lo que vamos a decir. Eso está en el Salmo 139:4. Salmo 139:4 está esa expresión. Ahora, la expresión vio viene de una expresión hebrea cuya raíz tiene el sentido de reconocer o considerar. Ah, ya es diferente. Entonces Dios consideró. No es que Dios vio como que si nunca se asombró, uy, está pasando eso. No, está considerando. El Eterno sabía que eso sucedería. Él consideró el nivel de maldad en que el hombre había llegado en su libre albedrío. Esto es una alerta para nosotros. ¿Hasta dónde podemos llegar? Cuando dice esto y vio, consideró, está hablando, mira, está considerando esto. O sea que todos nosotros somos vulnerables a llegar a ese estado. Lo que necesita es que realmente tomemos las cosas correctas como son para ser librados de semejante juicio. El Rabino Moon dice que el verbo ver aquí está confirmando la efectividad de la libertad humana, o sea, la efectividad del libre albedrío. ¿Ok? Aquí aparece en hebreo la palabra Bayat, el eterno, Ki Rabá Ra'at. Bayat, el Adonai, Ki Rabá Ra'at. Y vio el eterno. ¡Qué gran maldad! Y vio el Eterno
Qué gran maldad. Al analizar esta expresión en su sentido original, podemos entender la magnitud de la condición depravada en que el hombre se había desatado. El Eterno le pone en el huerto y le da la oportunidad de usar su capacidad de decidir. El hombre decidió violar los límites divinos y luego nos describe los resultados posteriores que usted y yo conocemos. Ahora, vamos a analizar esta parte de este versículo por parte para poder entender más profundamente lo que está diciendo. Ki, la palabra ki, que se traduce ya que, o y, dando la idea de un límite indecible. Aquí cuando dice ki, bueno, ya que, o sea, la idea que esta partícula está dando es que es un límite indecible, la capacidad del libre albedrío. Tremendo eso, la capacidad que le Eterno ha dado al libre albedrío del hombre. Y la siguiente expresión es rabá, resh, bet y hey, hey, que viene de una raíz que tiene el sentido de una multiplicación exponencial, o sea que crece, se eleva. La expresión que sigue es raat, que se traduce como malo, pero también viene de una raíz que da la idea de una actitud destructiva, tanto en lo físico, lo social, como en lo moral. Poniendo todo esto en perspectiva, nos ayuda a tener una idea de lo que el Eterno analizó, la magnitud de la maldad y la rapidez con la cual se propagaba aquel mal como un virus letal, altamente contagioso, que se extiende a gran velocidad sobre toda la tierra. Y esto es lo que el Señor está haciendo ver, lo que está pasando, para justificar por qué es necesario tomar esa decisión del juicio. Ahora, vamos a analizar el pesar del Eterno. ¿Se arrepintió el Eterno? Entonces, vamos a por parte, una de las palabras que aparece allí, y dice, es la palabra pensamiento, pensó, que viene de yeser, conocida como inclinación. Tiene la idea de resolución o determinación. Lo que está diciendo es que su inclinación dañada, destructiva, había tomado control absolutamente de su mente, sus impulsos y proyectándose en toda clase de maldad en la que no tenía control. Toda clase de maldad en que no tenían control. Estaban descontrolados. Esta inclinación se despertó en el hombre cuando cruzó los límites divinos impuestos por el Eterno en el Edén. Cuando dice el Eterno que señala la inclinación del hombre, que dice que y sintió pesar, algunas versiones la traducen y se arrepintió el Eterno. Esta expresión se traduce de Bainahem, que viene de Anham, que tiene el sentido de lamentar o sentir pesar. El rabino Sherman traduce Hashem, y Hashem se replanteó el hecho de haber creado al hombre y sintió profunda tristeza. Esta es una expresión para revelar el carácter compasivo del Eterno, cuyo deseo es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como lo dijo el Ruach HaKodesh a través de Kefas, de Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Esto refleja a una sociedad donde judicialmente el pecado y la maldad son legalizados y se condena a hacer el bien. Esta es una decisión en la cual el Eterno no se puede meter. La única solución es el exterminio. ¿Por qué? Porque ya el hombre ha decidido por su propia voluntad y lo ha establecido, lo ha instituido como una ley, castigando al que diga lo contrario, como mensaje de violencia, de discriminación y cualquier otra cosa. Ya se está prohibiendo hablar de
en contra de lo que es natural conforme Dios lo ha establecido, porque ya estamos discriminando a aquellos que nacieron como humanos, piensan como humanos, pero se piensan que son perros, o piensan que son gatos, o piensan que son no sé qué cosa, piensan que son mujeres siendo hombres, piensan que son hombres siendo mujeres, etcétera, etcétera. Esa es la situación en que estaba todo en los días de Noé. Así estaba. Ahora, la condición del hombre en los días actuales. Eso vemos Mateo capítulo 24, 37 al 39. ¿Ok? Pero en Génesis 11, en Génesis 6, 11 al 12, una vez más, lo leemos y dice, y se corrompió la tierra en presencia de Elohim y se llenó la tierra de violencia. Y vio Elohim la tierra y aquí estaba corrompida porque toda la carne se había corrompido su camino, había corrompido su camino sobre la faz de la tierra. Ahora interesante, y la tierra se llenó de violencia. Jamás, se llenó de jamás. El propósito de jamás es llenar toda la tierra. Cuando estoy hablando de jamás, estoy hablando del grupo terrorista jamás, que su propósito es llenar toda la tierra. Y aquí dice, y se llenó la tierra de violencia. Y vio Elohim que la tierra de aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la faz de la tierra. Ahora, vamos a lo que dijo Yeshua en Mateo capítulo 24, versículo 37. Pero como en los días de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noah entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Yeshua pone aquí dos cosas muy interesantes que afectan directamente la existencia del ser humano. Dice que comiendo y bebiendo, en la parte del alimento, de la comida, los apetitos, y casándose y dándose en casamiento, que tiene que ver con los apetitos sexuales. Entonces, vemos nosotros lo que eso significa. Vamos a profundizar un poco más. Yeshua compara los días del juicio final, entonces, como los días de Noah. Aquí hay un punto de referencia para que tengamos una idea y nos podamos preparar para hacerle frente a las situaciones que vienen sin contaminarnos como lo enfrentó Noah. Y es importante, mi amado, cuando dice como en los días de Noah. ¿Qué significa eso? Con todo lo que hayamos dicho, una cosa importante y dice, y Noah se halló justo. No estaba mocho, no estaba tuerto, tampoco estaba ciego, no le hicieron nada, estaba bien, estaba enterito. O sea que toda la maldad que había en aquel entonces no había tocado a Noah y a su familia. Y tuvo 120 años proclamando el diluvio y no le pasó nada. Entonces, como en los días de Noah, ¿qué quiere decir eso? Que usted, si es justo como Noah, también va a ser preservado como el Señor preservó a Noah. Otra cosa importante que dice es que el diluvio se los llevó a todos. Y aquí está algo muy importante. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Ok, vamos a analizar este punto de referencia de Yeshua. Yeshua toma como referencia entonces, como dijimos, los días de Noah. Esta para allá comienza con Génesis 6:9, hablando de los hijos de Noah, la fidelidad que les caracterizaba, por la cual el Eterno los consideraba como el único justo sobre la tierra. El versículo 11 recalca de nuevo la condición de la tierra, la cual demandaba la destrucción. Y vio el Eterno que la tierra aquí estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido y su camino era hacia el mal sobre la tierra. Y dijo Elohim a Noah, el fin de toda carne viene ante mí, por cuanto la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos, y aquí los destruyo con la tierra. Aquí tenemos nosotros una prescripción paralela. ¿Cuál es esa prescripción paralela? La palabra corrompida se traduce de una expresión cuya raíz tiene el sentido de depravación total. Corrompida viene de una raíz que significa depravación total, que destruye como algo demoledor. El rabino
exégeta Kaufman, hace la referencia de que esta corrupción tiene que ver con la depravación sexual y también la idolatría, como dice Deuteronomio 4:16. La depravación sexual viene junto con la idolatría, con la adoración a ídolos, a imágenes satánicos, etcétera, etcétera, porque al darle la espalda al Eterno, entonces buscan a otros dioses que aprueben su situación perversa. ¿Ok? Así que la referencia que de cuando habla aquí de corrupción, Coman dice que se habla de depravación total sexual y también a la idolatría. Según el rabino Sherman, dice que la corrupción es gradual hasta que se pierde toda sensibilidad, al punto que la conducta inmoral se vuelve como una norma aceptada y hasta obligatoria, incluyendo el bestialismo. Esto nos da una idea para entender lo que Yeshua quiso decir. No solamente bestialismo, sino también pedofilia y muchas otras cosas más. Ahora, respondiendo a una inquietud latente, vemos nosotros que esta conversación de Yeshua está respondiendo a una pregunta que le hacen sus discípulos respecto a los tiempos del fin y al día del juicio. Dinos, ¿cómo será estas cosas y cuándo será? Yeshua le da como una señal que le sirva de referencia. En Mateo 24, 37 al 39 dice, pero como en los días de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que llegó, ante que el día en que Noah entró en el arca y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Yeshua aquí describe algunas cosas específicas que sucedieron en los días de Noah. En Génesis, cuando se habla de maldad, quiere decir, entre otras cosas, ser malo física, social, moralmente, implica una actitud dañina, desagradable, devastadora, maligna, mezquina, mentirosa, que provocaba pesar, tristeza, aflicción, disgusto, dolor, quebranto. Esa era la situación, dice Yeshua, como en los días de Noé. Podemos entender entonces, cuando se habla de comer y beber, se está refiriendo a las orgías que se hacían en los cultos paganos, que está envuelto con adoración a los ídolos, con la glotonería y con el sexo. Cuando dice que casándose y dándose en casamientos, algunos eruditos judíos opinan que se refiere a que los padres daban a sus hijas en casamiento a varios al mismo tiempo, induciendo a sus hijas a la promiscuidad y a la perversión sexual. La idea que se está proyectando es que los apetitos de la carne estaban completamente desbordados en todos los sentidos, sin control, martirizando a los que no se sometían a sus designios. Hay otra observación digna de mencionar para evitar caer en errores de interpretación. Yeshua puso como ejemplo los días de Noah y dice que vino el diluvio y se los llevó a todos, quedando solo Noah y su familia. Pongamos atención a la expresión, se los llevó a todos. Se está refiriendo que en el diluvio se llevó a los perversos y dejó al justo Noah con su familia. Y más adelante, en el 24, 40 y 41 dice que uno será tomado y el otro será dejado inmediatamente. Uno será tomado y el otro será dejado. Cuando dice que vino el diluvio, se los llevó a todos y dejó a Noé y su familia. Luego dice que en el día del juicio uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, según el ejemplo de Noah, los dejados no son los justos. Perdón, los dejados no son los malos. Los tomados sean los, y que los tomados, vemos nosotros aquí la diferencia. Los dejados no son los malos, como se ha enseñado, que se quedarán aquí en la tierra, los malos.
Y los justos, el Señor se los lleva. Esto está en contra de lo que está diciendo Mateo 24:41. Dice que los justos serán dejados y los malos pasará como el diluvio que los arrasó y se los llevó a todos. ¿Estamos claros? Espero que vuelvo a explicar. Cuando dice aquí que uno será tomado y el otro será dejado, basado en el ejemplo de Noé, en los días de Noé. ¿Quién fue tomado? Los malos. ¿Quién fue dejado? Noé y su familia. Entonces, cuando dice que unos serán tomados, ¿quiénes serán tomados? Los perversos, los malvados, serán tomados, serán arrastrados, serán llevados. ¿Y quiénes serán dejados? Los justos. Es muy importante que analicemos esto con mucha sabiduría y no interpretar las cosas de acuerdo a lo que uno escucha por allí, de gente que no tienen una profundidad en el análisis crítico de la palabra de Dios, ni mucho menos una revelación profunda de lo que Dios está diciendo. Esto nos ayuda entonces a entender que la enseñanza del rapto no tiene ningún fundamento, ya que se enseña que los que son llevados al rapto son los buenos, pero según el ejemplo de Noé, los que se quedan son los justos, como la familia de Noé. Todo lo plantado nos hace ver que estamos viviendo en los últimos tiempos, ya que lo que está pasando es exactamente igual a lo que sucedía en los días de Noé. Pero aún no será el fin. Pero tenemos que estar preparados porque dice, será como ladrón en la noche. Los tiempos finales serán tiempos difíciles. Así lo dijo de Shaliah Shaul a su discípulo Timoteo. En segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer del 1 al 5, pero lean todo el capítulo completo. Es terrible, aterrador lo que ahí está diciendo en cuanto a los últimos días, los últimos tiempos, los tiempos que estamos viviendo. Mire cómo dice, y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. Apártate de ellos. Mucha gente actualmente están convirtiéndose del cristianismo al islam por la apariencia de piedad que esta cultura refleja. Pero el Señor dice, apártate de ellos. Rabino, por favor, repita la cita. Ok, gracias. La cita es Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. ¿La quieren que la lea otra vez? Sí, por favor. Debes saber esto, versículo 1, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Apártate de ellos. Otra versión dice, apártate de los tales. Y yo dije que actualmente hay muchas personas que han profesado la fe cristiana, no sé cómo, están yéndose hacia el islamismo por la apariencia de piedad que presentan. Si usted lee las novelas turcas, ven al islamismo, la exclaman a Alá y ven la apariencia de piedad que ahí se maneja, pero detrás de eso ya nosotros sabemos lo que hay. Dice Pablo, apártate de los tales. El Shaliach Shaul describe esos días como tiempos difíciles y describe la condición de los hombres que nos alerta que muchas de esas cosas sufriremos
pero el Eterno nos librará. Esta descripción nos hace entender cómo eran los días antes del diluvio, lo cual hizo que el juicio divino fuera irreversible. Vamos a ir por paso en esta última parte. Una descripción impactante que describe la palabra hebrea jamás. Porque el hombre será egoísta, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amigos de los placeres más que de... Cuando usted lee esto, mi hermano está comparando la conducta de estos terroristas. Es una radiografía de lo que estamos nosotros viendo en estas personas. Es impresionante, una de las cosas que a mí me impresionó mucho, que tiraron un cohete, dicen algunos que era defectuoso, o por equivocación se desvió, por dar el beneficio de la duda, pero conociendo a esta gente que son tramposos, mentirosos y engañadores, no hay duda de que posiblemente lo pudieran haber lanzado a ese hospital. Tan pronto cayó el cohete ese allí, enseguida salieron por las noticias de los musulmanes. Israel, cruel, están bombardeando un hospital bautista y destruyó miles de gente. Y bueno, ya ustedes saben todo lo que dijeron. Y resulta que cuando amaneció, hicieron el análisis, era un juguetico de esos hechos con los tubos que sacaron de los conductos que hay allá en Palestina. Y cayó en un patio, hizo un hueco. Al hospital se le quedaron fuera algunos vidrios. Los carros ni se movían, solamente los que estaban cerca. Y el hueco que hizo no fue de una gran explosión. Evidentemente, Israel, con toda su sabiduría e inteligencia, mostró las evidencias que el cohete salió de Hamas, salió de Palestina, de ese lugar. Entonces vemos nosotros y cómo ellos defienden, y después con todas las evidencias siguen diciendo, no, que Israel es culpable, que fue el que lo tiró. Entonces, ¿qué está diciendo? Está describiendo lo que Pablo está diciendo aquí. Comparando los tiempos actuales, esto parece una descripción de las noticias de ayer. Nos da un cuadro de la realidad que estamos nosotros viviendo actualmente. Nuestra sociedad va corriendo precipitadamente hacia esa condición. Por ejemplo, el aborto se está haciendo algo común y va en vía de la legalización en todos los países civilizados, entre comillas. Y hay algunos estados lo están legalizando acá y están luchando y trabajando fuertemente para que sea legalizado en toda la nación. Pero esto no es más que un infanticidio legalizado, nosotros sabemos eso. La legalización de los matrimonios dentro del mismo sexo, la legalización e imposición del homosexualismo, el bestialismo. El peligro más grave está en que se hace tan normal el pecado y la maldad que nos acostumbramos al punto de que se comienza a ver como normal. Y va en vía de la legalización toda esa depravación. El Señor tenga misericordia. Ahora, ¿cuál es la actitud del creyente frente a estos movimientos? ¿Cuál es la actitud del creyente frente a esta situación que nos envuelve? El asunto es que esta gente tiene apariencia de piedad dentro de sus prácticas desviadas, que terminamos aceptándolos y tolerando sus conductas. Pero el Shaliach dice, apártate de ellos. Aquí está hablando de la importancia de poner límites, sin dejar de manifestar la compasión del Eterno sobre tales personas. Necesitamos pedir al Eterno discernimiento, prudencia, compasión y fuerza. Necesitamos realmente desarrollar el carácter de Yeshua para decir la verdad en amor. Estar dispuesto a sufrir agravios con mansedumbre por nuestra manera de pensar, y el Eterno se encargará del resto.
Son personas dignas de conmiseración. Son personas dignas de, oye, que tengamos amor por ellos. El asunto es amarles, pero rechazar la conducta. Mantenernos firmes que esa conducta no la aceptamos, no la compartimos, no comulgamos con esa conducta. Pero sabemos que las personas son importantes, son hechas a imagen de Dios y que hasta el día que partan de este mundo todavía tienen oportunidad. Aunque algunos ya tienen la conciencia cauterizada. Sin embargo, estuve viendo testimonio de transexuales, personas que se hicieron cambio de sexo. Para que una persona gaste una cantidad de dinero tan alta para una operación de esta, para un tratamiento tan riesgoso como es el tratamiento de por vida, y que sus días están contados por el tratamiento y por muchas cosas más. Sin embargo, yo he oído personas que han pasado por todo eso, han tenido un encuentro con el Señor y Dios ha tenido misericordia de ellos y los ha salvado. Y ellos ahora se han arrepentido y dan testimonio de lo aberrante y de la gran mentira que hay detrás de todo eso. Hay testimonio de eso. Así que hay oportunidad que una persona pueda entender que la palabra de Dios, que la Torá, tiene poder para transformar el ser humano desde adentro, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, dividir el alma y el espíritu, porque no puede tratar las dos cosas juntas, tiene que poner el espíritu aparte del ser humano, porque allí mora el espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh. Y aparte el alma, porque todos esos problemas están en el alma. Y luego dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Torá, la palabra de Dios. Pero también dice que la palabra de Dios es la espada del espíritu. O sea, que una espada de doble filo que penetra, pero dice que es la espada del espíritu. O sea, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pongamos el ejemplo, es como un bisturí, el bisturí de Dios. La sanidad de todas estas cosas horrorosas en la vida del ser humano, para sanarse, eso es como una operación, como una cirugía espiritual. Entonces, el bisturí que hace esa cirugía es la espada del espíritu, que es de doble filo. Yo sé que tenemos la doctora Nora, doctores que nos están escuchando. Yo no sé si usted ha visto alguna vez bisturí de doble filo, pero la palabra de Dios es el bisturí divino que tiene doble filo y penetra hasta el profundo del ser. Y es el bisturí que usa el Ruach HaKodesh para cortar. Por eso dijo David en el Salmo que la Torá de Dios es perfecta, que convierte, transforma el alma. Y Ras Shaul, el apóstol Pablo, el rabino Shaul, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que la palabra de Dios es útil para corregir. Ya hemos hablado bastante y repito, la palabra corregir aquí en este texto de Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice, y es útil para esto y útil para corregir. La palabra corregir en griego es epanortosis, y epanortosis quiere decir destorcer. La operación quirúrgica que hace el Espíritu de Dios en el interior del ser humano es tan delicada y tan fuerte, profunda, que penetra y destuerce la conducta torcida que nadie puede destorcer. Por eso es que los psicólogos y terapeutas dicen, bueno, acostúmbrese a eso. Usted nació así, no, usted no nació así. Dios no lo hizo así, Dios lo hizo perfecto. Hubo algo que sucedió que lo torció, pero hay esperanza. La palabra de Dios, hay testimonios científicos y prácticos de que la conducta puede ser cambiada totalmente. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios, la Torá. Ahora, la Torá es el elemento que usa. ¿Dónde está la Torá? ¿Cómo hace el Ruach HaKodesh para usar esa Torá? Oye, tiene que estar en tu mente y en tu corazón. Si tú no estudias la Torá,
Si tú no lees la Torá, si no memorizas la Torá, ¿de dónde va a echar mano? ¿Qué bisturí va a conseguir? De repente consigue un bisturí todo amellado, sin filo, porque lo que sabe la Torá es lo que otro dice, pero no porque tú lo has leído. Entonces necesitas leer la Torá, necesitas aprender la Torá, necesitas memorizar la Torá para que esté allí dentro de ti y le estés dando herramientas al Ruach HaKodesh. Cuando tú te presentes delante del Señor y renuncies, mira, Señor, yo tengo esta tendencia, o tengo estos pensamientos obsesivos, o tengo esta costumbre negativa. Señor, yo renuncio a esto. Ahora, yo no puedo quitármelo, Señor, pero yo renuncio. Prefiero la muerte antes de tener esto, pero te lo entrego a ti para que tú hagas la obra. Y el Señor va a hacer la obra. No va a ser de inmediato. Tienes que insistir, insistir, insistir. Poco a poco vas sintiendo los efectos. Cuando le dan un medicamento a uno, los médicos, tú te tomas el medicamento y no te hace efecto inmediatamente. Tienes que esperar el proceso hasta que te restaure. Así pasa con la palabra de Dios, el efecto. Así que, mi amado hermano, que esto pueda ayudarnos a entender que nosotros tenemos un papel muy importante en estos tiempos donde la conducta del ser humano está tan depravada, poder tener un mensaje del evangelio positivo en el sentido de que lo que Dios dice, lo que Dios promete, no ese positivismo barato que se vende por allí. No, en cuanto a que entiendan que Dios tiene promesas y que lo que Él dice lo hace, porque Él dice y hace. Él habla y hace que pase. Y si Dios lo dice, lo cumple. Usted y yo, que hemos creído en el Señor, que hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas, somos los únicos capaces de ir y llevar ese mensaje y decirle a la gente, tú puedes cambiar y darle las herramientas para que cambie. Pero nosotros tenemos que cambiar primero, ser ejemplo. Amén. Que Dios te bendiga. Mis amados, hemos hablado de la guerra y los rumores de guerra que son principios de dolor, pero aún no es el fin. Hay muchas cosas que se deben cumplir. No podemos estar dando fechas o pronósticos porque el día y la hora nadie lo sabe. Sin embargo, debemos estar preparados. El Eterno nos ha dado señales que nos avisan que el tiempo está cerca. Reflexionemos sobre las condiciones del hombre en los días de Noah. Eso fue la reflexión que hicimos. Vimos que el mal estaba desatado en toda su extensión y determinando legalmente lo malo como bueno y condenando al que piensa diferente. Vimos que la actitud y expresiones del Eterno no quiere decir que Él no supiera que eso sucedería, sino un señalamiento para que nosotros nos percatemos hasta dónde el ser humano puede llegar. Hablamos de la condición del hombre en el tiempo del fin. Vimos que Yeshua toma como un punto de referencia los días de Noah, aclarando que quienes se van y quienes se quedan. Yo pregunto, ¿tú eres de lo que te vas o eres de lo que te quedas? El Señor dejó a Noah. ¿Usted quedarás como Noah o tienes esperanza de irte? Eso es peligroso. Por último, hablamos que los tiempos finales serán días difíciles donde necesitamos actuar con firmeza, con compasión y con prudencia, poniendo los límites adecuados. Esto amerita una completa dependencia, una dependencia total del Eterno en el Ruach HaKodesh, por medio del señorío de Yeshua HaMashiach, que tome control de nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Mi amado, prepárate como guerrero espiritual para estos tiempos difíciles. Nos queda una tarea muy grande por delante mientras el Señor regresa a instaurar su reino milenial aquí en la tierra. Que Dios te bendiga y te guarde. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, Rey grande y poderoso, Rey grande y temible. Oh, Señor, tu palabra es viva, tu palabra nos vivifica, nos transforma, nos restaura, nos guía, nos da esperanza, nos da consuelo, nos sana. Bendito sea tu nombre, Señor.
Allí tenemos todo, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por permitirnos conocerte, Señor. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos agarrados de ti, con nuestra mirada fija en Yeshua HaMashiach, sentado al lado en el trono, Señor. Que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, que no nos distraigamos con los cantos de sirena de este mundo, que no nos distraigamos con los ruidos y las amenazas destructivas de los perversos, detractores y malvados. Que nada de eso nos distraiga, Señor, sino que nos regocijemos porque es una señal que de nuestra redención está cerca. Padre amado, pedimos, Señor, por nuestro pueblo Israel. Oh, Señor, gracias porque está en tus manos y tú no permitirás que sea destruido. Y que tú estás preparándolo, Señor, para ese encuentro contigo. Va a llegar hasta el momento que no pueda hacer nada más, que tenga que renunciar a todos sus recursos, tanto internos como externos, y depender de ti. Si Adonai, aquí estamos en tus manos, obra tú. Y entonces tú obrarás y verán tu gloria. Verán al que traspasaron, Señor, y llorarán. Ay, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Padre Santo. Trae consuelo a aquella familia, a todas las familias que han quedado sin padre, aquellas familias de soldados que han muerto, la familia de los que han sido secuestrados y asesinados, la familia de todos los palestinos que han sido asesinados por querer liberarse y salir de allí, porque jamás no los deja salir para usarlos como escudo y propaganda al mundo entero para decir que mira cómo los trata Israel cuando son ellos los que los tratan así. Trae consuelo, que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea sobre todo, Señor. Y a cada uno de nosotros ayúdanos, Señor, a interceder por Israel, a interceder por nuestros hermanos y a prepararnos, Señor, con fe, prudencia, valor, misericordia para aquellos cuyas conductas necesitan ser destorcidas. Amigos, familiares, vecinos, que tú nos llenes de espíritu de poder y de consejo para dar con denuedo, con valentía tu palabra y con poder para traer sanidad en la vida del ser humano que está en este mundo corrompido. Oh, Padre amado, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, porque le damos toda la alabanza, toda la honra y toda la gloria. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una semana muy bendecida y puedan ver la gloria de Dios en esta semana.